No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Tiro, Bueno, eres yo- un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de Yo no he dicho eso. Sí, sí. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Este pasado fin de semana el Barça recuperó el liderato de la Liga con un 3-0 serio, solvente y profesional ante el Levante. Los de Flick recuperan sensaciones y recuperan piezas. Pedri está otra vez en su sitio y Cancelo se suma a la causa. De eso deberíamos estar hablando este lunes y de eso hablaremos. Pero este lunes, en el que publicamos y grabamos este 6x26 de TVP, la noticia alrededor del Barça vuelve a estar lejos del terreno de juego. Y todo por una denuncia presentada por un socio del club ante la Audiencia Nacional contra Joan Laporta y varios miembros de su junta por presuntos delitos muy graves, blanqueo de capitales, fraude fiscal, entre otros. Una denuncia pendiente de que un juez decida si la admite a trámite o no. Y al mismo tiempo, un comunicado muy contundente del club asegurando que todo es falso, que la documentación estaría manipulada y anunciando acciones legales. Dos versiones, ninguna resolución judicial, mucho ruido y elecciones en marcha. Como dije hace poco, las elecciones en el Barça son necesarias, son sanas. Es un club de sus socios y eso forma parte de su esencia democrática. Pero no vale todo para ganar el poder del club, como tampoco vale todo cuando gobiernas el club. La fiscalización es imprescindible siempre, más aún en una institución como el Barça, pero acusar de delitos tan graves exige una enorme responsabilidad. Otra vez esta bendita palabra. Sinceramente no sé en qué acabará esto, no sé si la denuncia será admitida a trámite o no, ni qué recorrido tendrá, pero sí sé que el Barça vuelve a estar en el foco por asuntos judiciales justo cuando debería estar celebrando liderazgo deportivo o como mínimo centrando la conversación en propuestas y proyectos de cara al 15 de marzo. Así que la campaña se enrarece un poco y eso que todavía ni siquiera hemos pasado el corte de firmas. Pero tranquilos, en TVP vamos a hacer el esfuerzo de centrarlo todo en lo deportivo, que sé que es lo que más os interesa. Y si queréis elecciones, hace unos días publicamos en Club TVP en Patreon un confidencial de más de 2 horas con Roger Binton, donde analizamos todo esto, pusimos contexto y dimos nuestra opinión sin tapujos. Así que hoy vamos a hacer lo que sabemos hacer, hablar de fútbol, analizar el 3-0 ante el Levante, el liderato, el juego, las decisiones de Flick, lo que está creciendo y lo que todavía falta. Todo con nuestro estilo y con nuestra gente, como por ejemplo el señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, contento de que el Barça vuelva al liderato de la Liga y por partido que sí es cierto que el rival ayudó un poco por la situación clasificatoria principalmente del Levante. Fue un buen partido, aunque lo he visto repetido esta mañana, este lunes. Y ese jugador que entró tanto por los ojos y que tanto gustó ayer, quizás voy condicionado un poco, pero también le vi algunas flaquezas. O ya con palitos, nada más empezar, y ya sé a quién te refieres, la gente también seguro lo ha adivinado. Por aquí tengo también al señor, para no perder la costumbre, Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Muy contento de estar aquí después de una victoria que ya nos tocaba. Estas 2 semanitas han sido de sufrir. Hoy parece que somos más aquí. ¿Has visto cuando ganamos? Sí, siempre No, igual. Es porque han podido montárselo, es porque han perdido montárselo y un placer de estar aquí otra vez y compartirlo con vosotros. Buena victoria del Barça. Partido, como llevamos mucho tiempo diciendo, para no hacerse daño
y el Barça nos ha hecho daño, ha recuperado a Pedri, parece que Rafinha, bueno, pues tiene que seguir cogiendo ritmo, hemos metido en la causa a Cancelo, Bernal más minutos, o sea que bueno, todo positivo parece ser. Sí, salvo que Gerard quiera pegar más palos, ahora los dará si quiere, pero como bien dice Tony, hay más gente, además de Gerard y Tony, está por aquí también el bueno de Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy a pegar un palo. Yo pensé que teníamos un tribunero de invitado, pero ya veo que no. Bueno, aún no, espera. Hay uno no, pero hay uno permanente. ¿Quién? Como que uno se asoma por aquí nada más cuando hay victorias. ¿Qué va? ¿Qué es esto? ¿Qué ataque tan gratuito? Mira, vuelvo porque estoy bien y eso es una buena noticia. Me alegro. Porque puedo estar. Para quien no sepa, no ha sido unos momentos fáciles personalmente, por lo cual me he ausentado porque necesitaba tiempo para mí. Pero aquí estoy. El Barça siempre ayuda a reponerse, no solo en las victorias, sino siempre. Ver los que jueguen bien y que tengan un proyecto siempre es un buen aliento. El partido de ayer es muy interesante. Lo vi bien, con calma. Hay cosas que se pueden mejorar como siempre, pero yo creo que es un partido perfecto para volver a encauzarse donde estábamos, porque 2 victorias pesadísimas eran buenas para el equipo, tener un equipo como el Levante. Y ya nos ha ido mal con equipos que están al final de la tabla, así que yo creo que fue una victoria importantísima en casa. Ahora entramos de lleno con el tema del partido. Simplemente dejar claro, por si alguno a lo mejor se ha despistado con la editorial que he hecho, que sale un poco de la línea habitual de las que hago aquí en Team Barça, pero por dejar claro el marco de todo lo que he dicho. Hay una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional contra miembros de la Junta, saliente en este caso, porque están ahora mismo como precandidato, Laporta en este caso, a la presidencia del Barça, pendiente de que un juez decida si la admite a trámite o no. Y el club, como ya ha dicho, lo niega todo y habla de documentación falsa. Si la justicia la investiga, se investigará. Y si no tiene base, se archivará. Pero ni somos jueces ni vamos a ejercer como tales desde aquí. Denunciar es un derecho, ha pasado también en otros momentos de la historia del club, desde distintos ámbitos a distintas juntas directivas. Es un derecho del socio. Acusar de delitos graves también exige responsabilidad. Y las conclusiones, en su caso, corresponderán a los tribunales. Nosotros nos centramos en el partido ante el Levante, un 3-0 con goles que bien se podría decir que son goles de un medio de campo del Barça, porque el primero lo marca Bernal, el segundo de Jong y el tercero Fermín, golazo de mi paisano en la segunda parte. Pero un partido, por empezar con Tony, por ejemplo, que ya ha empezado cañero. Tony, un partido que en el minuto 1 o 2, o incluso, sí, por ahí más o menos se movía el partido. Llega una ocasión clara del Levante, buena parada de Joan García. Hay como un pequeño susto, no es un partido tampoco, podríamos decir, brillante, pero tampoco está el equipo en estos momentos, y después de 2 derrotas consecutivas, para ser brillante en el juego. Sí fue efectivo. En las primeras que tuvo las marcó y ya eso es bastante que decir, ¿no? Justo la semana pasada comentábamos que lo que queríamos era una portería cero por fin, que ya tocaba, que le dieran más minutos para Bernal, es decir, lo comentábamos también la semana pasada, que queríamos más minutos para Bernal, para ver qué pasaba, por qué no había jugado contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, o no había tenido más minutos contra el Girona, y sí, al final la blandeza, esa línea defensiva alta, pues hace que muchas veces te lleguen con más facilidad, pero es que ya se arriesga a eso. En el momento que Flick sale con el planteamiento que sale de equipo y ya sabes a qué va a jugar. Entonces el Levante es verdad que eran muy flojitos, ya lo avisamos en el retrovisor de la semana pasada, de que eran muy flojitos arriba y aún teniendo esas oportunidades no pudieron hacerle daño, pero Iván Romero, que es el delantero del Levante, le buscó muy bien la espalda a Koundé, le buscó muy bien la espalda a los jugadores, a los centrales del Barça. Y sí que pudo hacerle daño, sobre todo esos primeros minutos pudo hacerle bastante daño, pero a partir de ahí creo que el Barça fue muy superior. Cancelo hizo lo que quiso y a partir de ahí luego hablaremos con Gerard sobre eso, supongo, pero que tiemble Balde, creo, que un poquito Balde no sé hasta qué punto tiene el puesto asegurado en este equipo si Cancelo ofrece esos recursos sobre todo de cara al ataque. No tanto en defensa, pero sí al ataque. Está claro que lo de Cancelo es el melón que ha abierto, está claro, Gerard, por el partido que hace, que en lo ofensivo sí que es un partido muy completo el de Cancelo, no se le puede poner ninguna pega prácticamente a lo que hizo el portugués a nivel ofensivo. Alguna que otra duda, que esto no es nuevo tampoco. En defensa sigue dejando, porque, a ver, es un jugador, como ya hemos dicho 1000 veces, tenemos además un podcast especial hablando de su fichaje en 2023, es un especialista en esa posición, pero siempre y cuando tenga por detrás gente que le ayude
a nivel defensivo. Creo que Flick también en el partido se preocupa por ello, porque en muchas fases del encuentro es una línea de 3 defensiva con Gerrard, con Eric y con Koundé, para permitir que sea muy profundo Cancelo por la izquierda y por la derecha Lamine Yamal. Pero aún así, Gerrard, y ya me voy contigo con lo de Cancelo, porque tienes ganas seguro, ¿por qué tú ves que a lo mejor eso que tanto se ha alabado, que hay que alabarlo porque, como digo, ofensivamente ha estado muy bien, ¿por qué no es tanto a nivel general con Cancelo? Bueno, yo creo que puede temblar Balde y puede temblar incluso Rashford en partidos en los que no se requiera que el rigor táctico marque el plan de partido del Barça, porque lo que le falta a Joao Cancelo es, creo yo, ese rigor táctico, y se vio en el partido que defensivamente dejó alguna duda. Me he fijado la manera de tirar la línea con Eric. Eric siempre hace un primer paso hacia adelante o poco como recorriendo hacia adelante para tirar la línea hacia adelante y marcar el fuera de juego y luego ya retroceder siguiendo la jugada, y Cancelo solo retrocede mirando balón. En algún momento, en algún salto de la presión, sobre todo en la primera parte, en la segunda creo que se corrigió bien, iba un poco alocado Cancelo. Entonces el de este fin de semana fue un partido perfecto para que Joao Cancelo pudiera, con un contexto muy favorable para que Joao Cancelo pudiera brillar, porque hizo lo que necesitaba el Barça, que era un lateral carrilero prácticamente extremo, con mucha aportación ofensiva, y luego pues los 3 centrales que quedaban cuando estaba tan alto Cancelo, pues le cubrían un poco la espalda. Pero creo que en contextos donde se requiera de más rigor táctico, allí es donde Balde no tiene que temblar nunca. Y pienso en positivo para Cancelo incluso, que hay veces en las que ofensivamente no está Rafinha o no está Rashford o necesitas hacer un cambio, y Cancelo quizás puede ser ese argumento ofensivo de extremo abierto que se va hacia adentro y deja espacio para el lateral, ¿no? El doble lateral que muchos equipos, incluso el Barça lo ha hecho en alguna ocasión, de poner a Cancelo, porque ofensivamente es un jugador que aporta mucho, pero del mismo modo que el Barça de Flick tiene mucho caudal ofensivo y se caracteriza por esa vocación ofensiva, creo que también se caracteriza, y sobre todo la línea defensiva, por ese rigor táctico, e insisto, es lo que le falta a Cancelo. También a nivel de concentración, es un jugador que deja dudas, pero bueno, Cancelo habló después del partido y pone algo también sobre la mesa que es importante recordarlo, que cómo venía físicamente de Arabia. Lo escuchamos. Llego de ahí, de Al-Hilal, no estaba en mi mejor nivel físico. Yo también lo sé admitir, no estaba al nivel físico de mis compañeros. Bueno, y ahora poco a poco voy volviendo a mi nivel. Creo que fue importante para mí, para mi cabeza también, para mi forma de estar, que fue un partido muy importante, porque al final me da confianza para seguir adelante. Es muy exigente, el club también es muy exigente. Creo que es el más exigente que he tenido en mi carrera, pero me gusta eso, me gusta esa exigencia, el compromiso que tengo, y el Hansi me pide mucho desborde, y es eso que intento hacer para siempre en pro del equipo. El Hansi me pide mucho desborde. Está claro que no le pide que defienda. Lo ha dejado claro también Cancelo ahora. Le pide que desborde, que ataque bien. Bueno, ahora, antes de que Tony dé réplica a Gerrard, que Gus no ha dicho nada, y Gus está en Portugal, está en Lisboa, o sea, conoce bien a Cancelo y ha hablado mucho de Cancelo. En ese especial que digo que hicimos en su momento, habló también ahí. Gus, ¿qué te pareció el partido de Cancelo? ¿Tú eres más de quedarte con lo bueno o ver también eso que a lo mejor queda por mejorar, que no sabemos si será capaz de mejorarlo porque nunca ha sido un jugador que defienda, digamos, bien? Yo creo que Gerrard ha dado en la clave, ¿no? No es una cuestión defensiva de Cancelo, es una cuestión de rigor táctica, como le ha llamado Gerrard. Me parece que necesita adaptarse a la forma en que se juega, y la forma en que se juega exige mucho del físico de él también, aunque yo no creo que sea una cuestión física lo que necesite mejorar, sino más bien precisamente eso, ¿no? Saber cómo se plantean los partidos, cómo responder, cómo trabajar junto con el equipo para poder defender bien y estar bien posicionado, sobre todo en las transiciones. Yo creo que eso es la clave. Ahora, yo a Cancelo le he visto un montón de facetas, como lateral, izquierdo, derecho, lo he visto alguna vez en el centro del campo, sí, cubriendo algunos espacios. Es un tipo que puede hacerte lo que quiera. Lo he visto de extremo en algún momento con la selección también. Por aquello de Balde y que cuidado con Rashford, me parece que también es una opción bastante válida tenerlos a los dos, por una cuestión de tener algo de
diferenciación ante los rivales también, ¿no? Y no me sorprendería. Yo creo que la mentalidad de Cancelo simplemente es esa, es un jugador de ataque, y yo creo que eso es lo que buscaba Flick también, porque faltaba más creación por esa banda. Yo creo que también va por allí el tema, y por eso fue que le ha dicho lo que le ha dicho, porque había que generar más ocasiones, ¿no? De las que se estaban generando. Se hablaba mucho del XG y de la generación de ocasiones, pues yo creo que el Barça había reducido las ocasiones reales que se podían hacer. Y yo creo que hay que también hablar, además de Cancelo, del 9 del Barça. Yo creo que hay una dificultad aquí, y yo sigo diciendo que en algún momento quiero ver a Gavi de falso 9, no sé por qué, no me preguntéis, en algún momento hice ese análisis hace muchos años, y yo creo que sería algo bestial. Pero realmente me gustaría pasar de Cancelo a nuestro colega Fermín, me parece que es extraordinario. También hace poco hice una referencia a los goles de Fermín. Es el jugador con más efectividad de cara a puerta, es decir, prácticamente todos sus tiros van a puerta. De las zonas intermedias es el único que ha chutado todos a puerta, había marcado solo un gol, con el de ayer son 2. Es un revulsivo, pero es un tío increíble de cómo consigue el espacio y lo visualiza bien, no necesita muchos intentos, él cuando está, y me parece que hay que invertir en este muchacho muchísimo tiempo. Creo que ha dicho una cosa clave aquí, Gus, con el tema de Fermín, que yo quería abordar lo de mi paisano un poquito más adelante, pero veníamos de 2 partidos donde Fermín, de hecho lo comentábamos, ¿no? Que no había estado a lo mejor todo lo fino que desearíamos, con esa dupla con Olmo, que muchas veces pisan las mismas zonas, son 2 jugadores que a lo mejor no tienen el perfil, que no lo tienen, de más controladores del juego, sino son más verticales. El hecho de que salga desde el banquillo, decía la palabra, Gus, de revulsivo, Tony. Es cierto que Fermín, cuando ha salido del banquillo, la mayoría de veces ha sumado mucho. Como titular también lo ha hecho, es cierto, a otras veces que no, pero es verdad que es un perfil de desatascar partidos. Lo de Fermín, con latigazos como el de ante el Levante, que es un auténtico golazo con pierna izquierda. No sé si a futuro lo vemos más como revulsivo. Yo es que no quiero tampoco parecer que voy cambiando de opinión y pensar que Fermín es titular, que yo lo considero que es titular en un buen Barça con... ahora mismo, te digo, y esto también lo quería abrir después, con un Bernal, con un Pedri, con un Fermín, me encanta ese centro del campo, pero es que como revulsivo, Tony, suma mucho, ¿eh? Es un jugador que sale siempre con mucha energía, desde el principio o desde el banquillo siempre sale con mucha energía, pero yo tengo una doble ahí vara de medir con Fermín, porque le veo unas posibilidades maravillosas, pero es un jugador que lo veo brillar muchas veces en casa, contra Levantes, contra equipos así, lo veo brillar mucho, que se mete, incluso se lleva al equipo a la espalda, se echa al equipo a la espalda, y luego lo veo que en partidos donde hay que jugarse el lomo y donde partidos feos y partidos donde se atascan y son partidos más duros, lo veo que no me ofrece las mismas virtudes que en esos partidos fáciles del Camp Nou, donde él brilla muchísimo y saca todo lo mejor que tiene. Entonces, no quiero criticarlo, porque es un chaval muy joven, porque es un chaval que tiene una energía brutal, porque tiene un disparo que no tienen casi nadie. Rashford es el único que tiene el mismo disparo que tiene él o parecido, y tiene muchas cosas muy positivas que otros centrocampistas del equipo no tienen, pero creo que tiene que dar un pasito más. A pesar de que todo el mundo está hablando de la gran temporada de Fermín, a mí no me parece que esté haciendo una enorme temporada como para ganarse el puesto titular del Barça. 11 goles y 12 asistencias, ¿eh? Ya ha igualado su mejor registro a nivel de goles, que fue en 2023, si no recuerdo mal, con Xavi, cuando le da la oportunidad, que mete 11 goles, pero tantas asistencias, además, parecen datos tremendos. Participar directamente en 23 goles son números espectaculares los de Fermín. Pero volviendo a lo de antes, que decía Gus, que aquí ponía cara, que yo me fijo en las caras de la gente, decía Gus lo de Gavi jugando como falso 9, que es una pedrada suya, como Tony tiene una pedrada que es la de Gavi lateral derecho. Aquí hay que poner, Gavi lateral. Aquí hay que poner un punto medio, porque no puede ser que uno lo vea como lateral derecho y otro como falso 9, ¿eh? Es que Gavi puede jugar de lo que quiera en realidad, ¿eh? Con todo lo que tiene puede jugar de lo que le dé la gana. Abriendo un poquito, o sea, volviendo, si me dejáis retomar 5 minutos atrás solamente, y lo cierro muy rápido, lo que comentaba de Valde, que puede sufrir, por supuesto, es al final el mejor. Tenemos 3 laterales izquierdos, que son Gerard Martín, Valde y Cancelo. El mejor atacando es Cancelo, el mejor defendiendo es Gerard Martín. ¿Dónde queda Valde? Sí. A eso me refiero. Cuando nos tengamos que jugar las garrofas para defender y ir a un resultado feo, mi puesto sería para Gerard Martín, que es el que mejor defiende de los 3.
cuando necesitamos ir a muerte, como por ejemplo contra el Atlético de Madrid, a intentar sacar el partido como sea, mi apuesta es Cancelo. A partir de ahí, Valde donde queda, se queda un poquito en tierra de nadie. Es verdad, no sé aquí Gerard qué opinión tiene, pero la sensación que da es que en contextos a lo mejor incluso de Champions, ¿no? Que cuando llegó Cancelo recuerdo que lo hablamos, ¿no? En partidos exigentes de Champions, en eliminatorias, a cara de perro o incluso teniendo que remontar, un jugador como Cancelo a nivel ofensivo te puede producir mucho por ese costado. Después hay que, evidentemente, equilibrarlo, ¿no? Con el centrocampista que juegue ahí. Si es de Jong, pues que tape esa zona, que se cierre con 3, como decía antes, con Gerard, con Eric o con Koundé o con quien sea. Pero, ¿cómo lo ves tú más? Rindiendo, aunque ya lo has dejado caer, Gerard, a Cancelo, si en esos contextos más de cuando tienes que ir a por todos, ¿o cómo lo ves? Yo, en un contexto de partido final de la Champions que necesitas lo mejor de cada casa, es que Valde, sin duda. De plan de partido para cualquier partido, de inicio, o un jugador que lo tenga un poco todo, Valde, sin dudarlo. Luego, lo bueno que puede tener el Barça y lo que creo que ha buscado Flick y lo bueno que va encontrando Flick es alternativas. ¿Qué necesitas? ¿Un lateral? Para cambiar el lateral necesitas que un lateral más incisivo y que te aporte más en ataque, pues pones a Cancelo, ya lo diré. Y si necesitas aguantar un poco más atrás, pues pones a Gerard Martín. Pero yo, si estalla mañana la guerra, me voy con Valde a donde sea. Valde, recuerdo que hablamos en su momento del Valde sistema, ¿eh? Esto fue para allá por el 2023, hablábamos esto de lo que acabamos de decir de Cancelo, ¿no? De cerrar a lo mejor con 3 jugadores, con un medio centro entre centrales y que tuviera más profundidad Valde en este caso. Lo mismo estamos comentando ahora con Cancelo. Sí, es que creo que Valde ha quedado un poco estancado, no sé si por problemas de lesión, pero recuerdo que hablamos y me viene Gus a la cabeza cuando escucho Valde Sistema, porque es en la época de Xavi prácticamente el jugador que aportaba ese desequilibrio constante, porque en el otro lado estaba Dembélé, que es una moneda al aire, y el jugador que aportaba ese rigor y esa capacidad en el 1 contra 1 o de desequilibrio era Valde. Ahora tienes a Lamine por el otro lado y es verdad que quizás lo que decía Cancelo que le pedía Flick viene por eso, porque por el otro lado Valde ha perdido esa capacidad de 1 contra 1. Es verdad que conduciendo y explotando los espacios es una auténtica moto, pero esa capacidad de 1 contra 1 que tenía antes Valde quizás la ha perdido. Y como Rashford tampoco es un jugador que se vaya bien en el 1 contra 1, que se vaya encarando, con espacio sí, pero en el 1 contra 1 le cuesta más, pues por ahí un poco van los tiros con Cancelo. Gus, te han mencionado lo del Valde sistema, ¿te acuerdas, no? No, perfectamente. Estuvo bien estudiado eso de Valde en su momento. Lo que decía Gerard de las diagonales en conducción que hace Valde son exquisitas. Para mí el único fallo de Valde sigue siendo cuándo y cómo centrar. Eso es lo que no lo ha hecho diferencial dentro del Barça. Siempre me parece que elige o un paso más o no sabe bien cuándo hacer el pase al centro que realmente sea determinante, como hace Lamine, por ejemplo, como hizo Cancelo ayer mismo. Es decir, es eso lo que a mí todavía no me termina de cuajar, porque defensivamente yo no creo que eso sea la debilidad más grande que tenga Valde. Me parece más ese último pase necesario que es lo que le falta desarrollar de alguna manera. Y veamos, porque es algo que tiene que resolver Flick, porque si no, efectivamente se quedará en tierra de nadie. Yo secundo de que tiene que ser él, sin duda, los partidos importantes, porque se lo ha ganado por muchas cosas y porque el sistema también es mejor con él, pero efectivamente hay algo que necesita mejorar para realmente ser determinante en un futuro próximo. Si no, podría quedar en tierra de nadie. Aunque ya sabemos que no es una prioridad esa posición para sustituir, así que puede estar un poco seguro a partir de ahí. Hay un nombre propio, bueno, hay varios nombres propios, ¿eh? El de Cancelo, evidentemente, todo apunta que será el que se lleve los 5 puntos en Club TDP, cuando ahora lo comentemos. Pero otro nombre propio es sin duda el de Marc Bernal, que marcó el primer gol, que siempre es importante, llegando desde atrás. Qué físico se le está poniendo a Marc Bernal, que siempre lo tuvo bastante destacado, ¿no? Pero qué envergadura tiene. Bueno, esto decía Flick del partido de Bernal y ahora lo comentamos. Is a player for the future for this club. I expect that he had a fantastic future. So hopefully he stays healthy. It's important thing
in a career of a footballer, and he make a good job today. He's give us the structure also with the ball. He knows exactly where to be in the right position, also control the ball. It's nice to see that. Siempre bien posicionado y otra cosa importante, ganando muchos duelos, ¿eh? Cometió alguna que otra falta que al final le acarreó una amarilla, pero va bien a los duelos, va con fuerza, va con energía y después con balón, lo que ya conocemos, y llegando desde atrás, que esto mucha gente se sorprende, o cuando incluso lo compara con Busquets, ¿no? El bueno de Sergi Carmona decía, ay mi Busi, ¿no? Por el grupo que tenemos en WhatsApp, pero es que ya quisiera Busi tener el gol que tiene Bernal, que leía por ahí en algún sitio, y ya quisiera evidentemente Bernal tener muchas cosas de Busi, ya lo sé, pero a nivel de goles, leía por ahí un dato, no sé quién lo puso en Twitter, que en categorías inferiores en el Barça, la cantera, la Masía, marcó 200 y pico goles en 200 y pico partidos, o sea, es un jugador con mucho gol. Yo recuerdo el filial coincidiendo con Casado, lo he dicho 1000 veces, Casado como mediocentro y él como interior, y en un partido, no recuerdo el rival y contra quién fue y dónde fue, pero fue fuera de casa, no fue en el estadio Johan Cruyff, marcó 2 goles y los 2 fueron uno con la derecha y otro con la izquierda. Es un jugador con un timing para marcar espectacular, y a eso le sumas que tiene lectura del juego, que se posiciona bien, que encima va bien a los duelos. Es que estamos aquí, como decía el bueno de Hansi, un jugador con un futuro en el Barça inmenso, y como decía también Hansi, que tenga salud, que no le afecten malas lesiones, porque viene de una lesión muy gorda, muy chunga, y que esto tenga continuidad, porque Toni, es que es un jugador. Yo decía en el centro del campo Pedri, Bernal, y he puesto Fermín, pero el que sea, pero ver con continuidad ese Bernal Pedri me pone cachondísimo, ¿eh? Para mí es el centro del campo oficial, Bernal y Pedri, por encima del resto, desde luego. Y he escuchado a varios entrenadores de esa Masía, o entrenadores que lo han tenido más de pequeño, y hablan de su golpeo, del enorme golpeo. No tanto de un jugador de llegada, que es como ha marcado los goles últimamente, si llegando, sino que un jugador de golpeo de fuera al área y demás, que eso sí que no se lo hemos visto. Realmente aún no ha sacado eso a relucir, pero es un jugador que está en crecimiento, que tiene una edad fantástica para equivocarse 40.000 veces aún. Se lo tenemos que permitir, tenemos que dejarle que se equivoque un montón de veces y que vaya creciendo a su ritmo sin meterle nada de presión. Pero es verdad que el Barça necesita un centrocampista como Marc Bernal. Es que es muy bueno, de verdad. Ayer, es que los partidos que ha jugado, los ratitos que ha jugado desde que vino de lesión, en todos ha aportado, en todos ha sumado. Ahora encima marcando, son ya 2 goles, que ha marcado ya más goles que los que pudo marcar en una única temporada, o una temporada completa, Sergio Busquets, que creo que la que más marcó fueron 2 goles. Ya ha igualado la mejor temporada anotadora de Sergio Busquets, el bueno de Bernal. Y que coste esto, de verdad, que no son palos a Busquets, es que es por poner en valor las características de Bernal, que tiene mucho más de simplemente ser el nuevo Busquets, que ojalá fuera ya una réplica a nivel de balón de lo que ha sido y de posicionamiento de lo que ha sido Busquets, pero Gerard, es para estar muy contentos. Y tú eres también el que ve, como veo yo, esa pareja Bernal-Pedri con continuidad a largo plazo. Aquí no estamos mencionando a De Jong en ningún momento, y tampoco es el día, porque De Jong creo que hace un muy buen partido contra el Levante, ahora lo comentaremos. Pero ¿a ti qué te dejó el partido de Bernal y qué te está dejando desde que ha vuelto de lesión? Primero, creo que Busquets no necesitaba meter goles, marcar goles. También, ¿verdad? Le recuerdo un gol en el San Mamés antiguo, un disparo desde fuera al área a Busquets. Estoy hablando de Busquets. O sea, que el día que vea a Marc Bernal disparar desde fuera al área podremos comparar todavía más con Busquets. Pero sí, es cierto, es el jugador que tú lo ves, y lo dijimos la temporada pasada cuando salió a la palestra hasta que se lesionó en el campo del Rayo. Es el jugador al que tú le colgarías la etiqueta de ADN Barça, de mediocentro Barça. Es... sumándole alguna cosa más, que un mediocentro más puro de lo que era Busquets, que creo que tiene más llegada desde segunda línea, también por cómo juega el Barça ahora. No juega con un único mediocentro, porque en el partido de este fin de semana ante el Levante también hubo ratos en los que estaba más en la primera altura y De Jong estaba un poco más por delante, y momentos en los que fue al revés. Y de hecho... creo que se complementan muy bien, porque los goles llegan de... Creo que el de Bernal viene después de una jugada de un córner, así que tampoco es que hubiera subido, pero sí que el gol de Jong, por ejemplo, viene de un momento en el que De Jong llevaba varios minutos siendo el jugador que estaba más atrás en este centro del campo, y cuando él sube, Bernal entiende que es el que tiene que retrasar un poco su posición. A mí es un jugador que me gustaría muchísimo ver, y ayer incluso, bueno, esta mañana viendo el partido, pensaba incluso... y mencionando más nombres que han salido, me gustaría verlo a ratos con Fermín y con
y con Olmo a la vez a ver qué pasa, porque sí es cierto que ante el Girona Olmo estuvo más en la base de la jugada y creo que se perdió un poco, pero siendo Bernal un jugador que creo que puede jugar más de medio centro posicional más que De Jong y dejarlo allí un poco más solo, jugar con los otros dos por delante, a ver qué tal, porque yo creo que en según qué contexto Fermín y Olmo pueden coincidir en el campo. Ayer se ve que uno es el cambio del otro y aportan cosas distintas, pero podrían coincidir. Y luego si te pones a pensar en jugadores que sí o sí tienen que estar, pues obviamente Pedri es uno de ellos. Gus, ¿quieres hablar tú algo sobre lo de De Jong o Bernal? Como tú quieras abrir aquí el melón que te apetezca, ¿eh? Lo de Jong es que yo digo, hizo un partido, creo, decente, sumó bastante, no va a aparecer, ya lo adelanto, spoiler en los puntos, a alguno le sorprenderá. Pero, ¿qué te parece el partido de Bernal? Para empezar por ahí, Gus. No, a mí me parece un partidazo. Pero de hecho, ya habíamos tenido esta conversación, creo que fue la última vez que estuve aquí, sobre Pedri, Frenkie y Marc. Es decir, yo no veo la dificultad en todo esto. De hecho, en ese momento había comentado de que para mí Frenkie tenía que ser el más arriba de los tres y eso es donde lo hemos visto llegar últimamente. De hecho, el gol lo marca donde lo marca, ¿no? Posicionalmente estuvo moviéndose por todo el área, estoy hablando de De Jong, me parece que es probando cositas, ¿no? Que le gusta a Flick y tiene ya un buen rato probando a Frenkie de Jong en una posición mucho más adelantada de la que usualmente le solemos ver. Pero yo creo que el doble pivote llegó para quedarse algún tiempo, así como está concebido, es decir, siempre va a estar acompañado uno de los dos, o Bernal o Frenkie o Casado, el que pongas. Yo creo que eso es así, precisamente por aquello de la línea defensiva y cómo se está formando y por tener a alguien allí muy cerquita de la línea defensiva, yo creo que es así. Pero Bernal es un partidazo, me parece genial, sobre todo la tranquilidad que este chico tiene para complementarse con los demás. Lee bien el juego, se entiende bien con todos los compañeros, me parece que es una ventaja tenerlo allí. Pero el debate sigue siendo el mismo. Sí. ¿A quién sientas? Es decir, Dani Olmo es un 10 perfecto, luego, ¿cómo haces para moverlo de allí? Yo creo que este es el gran problema que siempre hemos hablado. Ahora está de nuevo, porque ahora falta Gavi, que no lo hemos sumado a toda esta ecuación y complica aún más el centro del campo, cómo gestionarlo para el futuro. Pero bueno, veamos. Pero Bernal es estupendo ya. Bueno, a ver, por aquí abrimos un paréntesis ahora antes de seguir con el tema del partido, porque veo ya a alguien que quería que entrase en este programa, lo veo incluso bostezando, quizás que esté cansado del día de ayer, que fue un día intenso, ¿eh? Estuvo en el Camp Nou, estuvo en el palco, estuvo al lado de Koeman, de Aitana Bonmatí, se hizo foto con Deco, en fin, estuvo en plan estar como lo que es él. Y por aquí está el señor tribunero Dani Mateo, desde un coche, no sé dónde estará ubicado. Dani, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, compañeros? Ya, ¿qué nivel ya? O sea, ya soy de esa gente que ya entra en los programas desde un taxi. Es un tipo de persona ya, ¿eh? O sea, que no tiene ni un ratito para conectar. Ya. Dani, ¿cómo estás? Joder, muy cansado, pero muy contento. Ayer fue un día... Fue un día espectacular, ¿eh? O sea, ¿tú sabes lo que es comentar el partido así con Koeman? Qué maravilla, ¿no? Oye, Ronald, ¿cómo lo estás viendo? Tal. Bueno, en fin, ocupando palco y el puesto además de Laporta. O sea, sí, claro. Laporta se fue para que el tribunero de Team Barça tuviera un sitio en el... Vamos, yo es la lectura que hago. Bueno, tenías arriba tuya Laporta, justo detrás. No, fue tremendo, tío, porque además fue el primer día que mi sobrinito, Unai, que tiene 6 años y sabes que es devoción lo que tiene por el Barça, bueno, ya Unai está con el Barça, no te puedes ni creer, que tiene un pequeño altar en su casa hecho con dibujos suyos de los jugadores, con muñecos, parece un pequeño narco, un altar, pero del Barça. Y hostia, fue su primera vez en el Camp Nou y en el palco. Ya le dije, de adulto la vida no es así, Unai, no te acostumbres. Pero, joder, le firmó a Aitana Bonmatí la camiseta así en el pecho, se cruzó con Pedri al salir, bueno, en fin, brutal.
Un día muy bonito, muy bonito. Eso es lo que tiene que ver con el palco, que también habría algún que otro canapé, pero en lo futbolístico, viéndolo desde arriba, que siempre que te invitamos es viéndolo por la tele. Estando en el campo, ¿con qué te quedas? Qué bien se ve, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? Qué bien se ve. Claro, bueno, fue un upgrade, ¿no? Porque yo soy tribunero y ahora ya he pasado a Llocha. Al palco. Lo siguiente es presidir el club, ¿eh? Lo dejamos. Lo siguiente es Dani Mateo presidente. 2031, Dani, apúntate eso, ¿eh? Why not? Why not? Vamos, no sé, no sé si habéis estado diciendo algo parecido porque no se ha podido escuchar, pero seguro que coincidimos. Para mí fue el partido de Cancelo. Uh-huh. O sea, partido de reivindicación total de Cancelo, que además yo creo que se estaba siendo demasiado duro con Cancelo porque había jugado 5 minutos en total. Y ayer que Flick de repente se descuelga con esto, de poner a Cancelo en banda en vez de a Balde, ¿no? Yo empecé a escuchar ya desde la mañana, pues evidentemente, ¿no? Ya los listos, madre mía, que Flick haciendo inventos, no sé qué. Y yo pensaba, ya sabéis que aquí lo que decimos siempre, lo que diga Hansi, y yo pensaba, Flick no se equivoca nunca. Y ese movimiento de meter a Rafinha por dentro y darle la banda a Cancelo, yo no sé si en la tele se aprecia, pero desde allí era un escándalo. Tiene un pie, Cancelo, impropio de un defensa. Las pone de una manera, acaricia el balón de una forma espectacular. Cancelo ayer, creo que con el partido de Cancelo se reivindicaron Cancelo, Deco y Flick. Deco. Muy bien, muy sí, Deco, por el fichaje, ¿me entiendes? Vale. Entiendo. Porque de Cancelo se dice, no, que no había ninguna necesidad, tirar el dinero. Pues, hombre, a mí me parece que es un jugador recurso para, evidentemente no para Champions, pero para dar descanso a Balde, para partidos así, o para partidos en los que Flick vea que estratégicamente viene bien este tipo de defensa con más llegada, con tal. Bueno, no sé. Ayer, para mí, Cancelo estaba en modo estrella. Bueno, Dani, Me impresionó. y tu favorito, que es el mío también, porque al final no deja de ser paisano, vaya chicharro, de Fermín. Ferminator. Ferminator. ¿Visteis la cara de Pedri cuando marca? Hay una imagen de Fermín cuando marca y Pedri se gira y hace así. Este fue espectacular, espectacular. Este chaval, ya sabes, ¿no? Nuestra debilidad. Sí. Luego también, ahora que digo Pedri, que guay estar, retorno del mago. Ayer estuvo, bueno, evidentemente está volviendo, ¿no? Pero se nota cuando está, yo qué sé, tío, tiene una ascendencia sobre el resto de jugadores. La afición le quiere de una forma loca. O sea, es un jugador de esos de consenso. Todos amamos a Pedri. Y qué bien que haya vuelto. Y destacar también a Bernal. He visto que estabais hablando de él. Muy bien, Marc. Muy bien, Marc, tío. Y con lo difícil que es, ¿sabes? Estar en el centro del campo y sustituyendo a quien sustituyes. Pero estos chavales de la Masía, que parece que tengan todos 10 años más. Los jugadores de la Masía son como los perros, que uno de persona son 7 de jugador de la Masía. Una madurez, una forma de tocarla, espectacular. Para mí estos son los 3 destacados. Dani, antes de despedirte, me tienes que contar alguna cosita, alguna historia, alguna anécdota de ayer que no hayas contado todavía y que digas, es que esto fue muy especial. Hombre, hay tantas que me cuesta elegir, pero yo creo que igual lo más guay fue conocer a Aitana, te tengo que decir. O sea, qué tía más maja. Sí. Porque además yo me extrañó que no me mandara a la mierda. Porque primero fui a saludarla yo. Luego fui con mi sobrino para que le firmara el papel. Pero es que luego mi sobrino quiso una camiseta que se la compró su tío, claro que sí. Y dije, ay, ¿te gustaría que te la firmara Aitana? Yo. Y me dice, claro. Total, que ya cuando se iba le dije, Aitana, perdona, no sé si te acuerdas de nosotros. Y me firmó. Pero qué sé yo, tío, conocí a Bojan, que es otro tío encantador. Estuve hablando de fútbol con Deco. Imposible destacar algo.
Juanma. Bueno, la única cosa mala a destacar es que el campo es la Sagrada Familia con césped, amigos. Le queda mucho al campo. Es que espérate, has dicho que hablaste de fútbol con Deco. ¿No se puede contar nada de lo que hablaste con él de fútbol? Te tengo que dejar porque es que, mira, voy que no... Me pillas que no puedo. Adiós, amigos. Adiós, Dani. Cuídate mucho. Chao, Forza Barça. Chao, chao. Bueno, Chao. No quería mojar, si es normal también. Con Deco, pues hablaría cositas con Deco que seguro que serán interesantes. Bueno, del partido ha comentado mucho Dani, que ha sido un poco redundar lo que ya hemos comentado, los momentos individuales. Esto puede ser ya, esperemos que sí, evidentemente, pero un punto de arranque de una nueva racha, Tony, de pensar en positivo. Yo sigo viendo todavía que el equipo anda revolucionado. En el principio del partido vi, incluso te diría, fuera de posición a algunos jugadores. No se entendía a lo mejor esto de que Cancelo ocupara tanta banda. Vi a Rafinha metiéndose entre dentro, pero pisando zonas que no tenía a lo mejor que pisar. De Jong a lo mejor también lo mismo. No sé, como que todavía queda sentar cuando juegue Cancelo, que evidentemente no es un habitual. Cuando juega tiene que haber automatismos creados que de momento no se han creado. Pero esa finura yo le sigo viendo al Barça que le falta para que podamos decir, ha vuelto el Barça que todos conocemos, pero por lo menos se ganó, que como he dicho antes era lo importante. Sí, está bien eso que dices de la posición de Rafinha o cómo se encuentra Rafinha en el campo con Cancelo cerca, porque Cancelo es tan anárquico en sus movimientos que a Rafinha yo creo que le cuesta un poquito más encontrarse con él o encontrarse bien en la posición del campo, ya que Cancelo ocupa mucho espacio de ataque. Y espérate, porque llega Villarreal, que es un muy buen equipo, y llega Atlético de Madrid. Entonces, decir que esto es un nuevo renacer simplemente por ganar al Levante, a uno de los Levantes más flojos, uno de los equipos más flojos de la Liga, es mucho decir. Vamos a esperar a ver cómo respira el equipo contra el Villarreal, que sí que es un muy buen equipo, y sobre todo, qué cara damos, ya no si remontamos o no remontamos contra el Atlético de Madrid, sino qué cara ofrecemos en el Camp Nou. Que eso es ya, ¿eh? Estamos en semana que no hay partido, también le va a venir muy bien otra semana de descanso para trabajar, para reordenarse mentalmente. Ya decía Flick antes del partido contra el Levante de que ha habido unos días de descanso que le ha sentado muy bien al equipo, que han podido hablar mucho, comunicarse los jugadores con el entrenador transmitirle lo que quiere de ellos, lo han entendido, según decía Hansi Flick. Esto al final, Gerard, es paso a paso. Esto es muy de Simeone, el partido a partido, pero no está el Barça para pensar más lejos del partido contra el Villarreal. No, y además, como decía ahora Tony, yo creo que el Villarreal tiene que ser un buen termómetro. Ayer, la segunda parte, el Barça se pudo permitir el lujo con el 2-0 ya, un buen arranque a aplacar si el Levante quizás podía pensar que saliendo como hizo en la primera parte, que tuvo algunos minutos buenos, de hecho la primera llegada a los 20 segundos es del Levante, pero el Barça en la segunda parte controló bien el partido y yo creo que no sé si coincidiendo con la entrada de Pedri o incluso un poco antes, se permitió el lujo de bajar revoluciones y jugar un poco al tran-tran. No, si hubiese necesitado meter una marchita más por cómo estaba la dinámica del partido, la marcha hubiera entrado, pero claro, ante rivales que debajo de los guantes de boxeo lleven chinchetas, quizás hay que apretar un poco más, porque el Levante, es verdad que no le pasó al Barça lo que pasó ante el Atlético o el Girona, incluso la Real, ese partido que nada más marcar, es verdad que contra el Atlético no marcó, pero que recibía un golpe y no se podía reponer y volvía a recibir otro golpe. Ayer pasó un buen rato desde el primer gol hasta que el Levante volvió a estar bien. Fueron 10 minutos de llegadas del Levante con más sensación de peligro que con peligro real, pero el Barça lo supo aguantar y creo que ya el 2-0 mató el partido. Pero bueno, habrá que ver si realmente ese lujo que se permitió el Barça fue por el contexto o porque sigue desconectándose y sigue bajando revoluciones sin darse cuenta. Qué incordio el jugador el que se apellida como yo, Romero, del Levante. Vaya incordio de jugador. Ya en el partido, recuerdo, de la primera vuelta fue también muy complicado de defender, cómo se mueve, cómo mete cuerpo, pero aún así, y saco el nombre de Romero a colación porque aún así creo que vimos un partido muy serio, tanto de Eric como de Gerard Martín.
Se ha puesto ya el nombre de Gerard Martín sobre la mesa, pero el de Eric, es que bueno, tampoco sorprende ya el nivel de Eric, ¿no? A campo abierto, teniendo que defender balones largos, lo atento que está siempre para corregir, es que no se le puede poner casi ningún pero a la temporada de Eric García. Mira que todos los jugadores tienen momentos de decir, hay un bajón, o lo que decíamos antes de Fermín, ¿no? Que es 2 partidos que está desconectado. También la gente a nivel ofensivo se nota más, ¿no? Cuando hay una racha negativa, porque no están ahí. Los defensores que pueden tener momentos, mira el mismo Araujo, ¿no? Es que Eric, yo no recuerdo un día malo de Eric. Lo expulsan, sí, no hace mucho, contra el Atlético de Madrid mismamente, pero no se puede juzgar por esa expulsión su partido tampoco contra el Atlético de Madrid. No creo que fuera de los peores del Barça contra el Atlético de Madrid. Fue un partido malo en general. A nivel individual, ¿recordáis algún día que dijerais, ¡buah, qué mal ha estado Eric? Es que yo no recuerdo ninguno, ¿eh? No, de hecho, las grandes derrotas, en los partidos feos, perdón, Gerard, en los partidos feos del Barça, de lo poquito que hemos salvado es en ocasiones a Eric García y en otras ocasiones a Cubarsí. Sí. Y poquito más. Es lo que. Y ayer, además, de asistencia, o sea, es que está haciendo un temporadón descomunal. Gerard, perdóname. No, que ayer solo comete un error en un balón que deja botar, que no lo controla bien y que luego le acaban pitando falta en ataque al Levante. Sí. Una falta que para mí nunca en la vida puede ser falta, igual que la falta que comete Gerard Martín, que le cuesta la amarilla, yo creo que tampoco es para que sea falta. Pero bueno, sí que es verdad que quizás tiene algún momento Eric puntual en el partido de no medir bien o de escapársele algún pase o algún error así, pero luego lo corrige, tiende a corregirlo todo muy bien, tanto sus errores como los errores de los demás. Sí. Ya lo dije ante el Girona, en la primera parte dio un recital de ayudas y a Cubarsí, luego en la segunda costó más, pero bueno, es verdad lo que decía Toni, que siempre es de los pocos que se acaba salvando, aunque el partido no sea bueno. A ver, Gus, de lo defensivo, que estás ahí calladito, pero tenemos que meter los puntos. Mójate con esto de Eric y Gerard. ¿Quién te gustó más de los dos ante el Levante? No, Eric me gustó muchísimo más. Y en pro de Eric voy a decir algo. Habían 3 cosas que Eric necesitaba mejorar y siempre fui muy crítico en ello. Era juego aéreo. Y estaba buscando el dato por curiosidad y él pasó de tener 38% de duelos aéreos ganados a 56,4% esta temporada. Ojo. No es cualquier cosa. Luego, las correcciones a la espalda. No era el chico más veloz del mundo, ni sabía bien cuándo corregir. Y esta temporada, pues, como si hubiese tenido una evolución espectacular. Lo único que, unido a lo que dice Gerard, y algunas veces se ve que tiene como una toma de decisiones erróneas, pero es emocional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, se ve un momento de aprietos y toma decisiones un poco apresuradas que le pueden costar ciertas cosas, pero siempre se repone. Yo creo que es el único punto que necesitaría mejorar un poco, es la mentalidad, que a veces se le va el juego de las manos y toma malas decisiones, como la expulsión y demás. No es porque sea su culpa, sino, no sé, es como que está un poquito desenfocado y usa ese recurso último para salvar la jugada y la puede cometer errores. De resto, me parece una temporada espectacular, de lo mejor que ha tenido el Barça esta temporada en constancia y impacto en el juego. Pues decía Gus lo del único punto, pues qué mejor que meternos con los puntos TDP. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues los puntos TDP que da la gente en Patreon, los mecenas que apoyan este proyecto. Por cierto, mecenas que se ha sumado hace un día, Jesús Rodríguez Flores, que se ha hecho mecenas en Club TDP. No sé si a raíz del confidencial publicado, que ha quedado muy, muy, muy chulo. Con esto de las elecciones estamos en días agitados, por decirlo de alguna forma. Ya decíamos lo de la denuncia esta, mucho ruido alrededor de las elecciones. Yo he escuchado, por cierto, las declaraciones de Joan Laporta esta mañana. Esto sale de Club TDP en Cataluña Radio. Este hombre domina el escenario a nivel de discurso como nadie. Es que no tiene rival. Y esto lo digo como lo siento, ¿eh? Ni Víctor Font, ni Marc Ciria, que lo aprecio mucho. Joan Laporta se pone delante de un micrófono, tiene el club en la cabeza y es que no le gana a nadie en el relato que él quiere transmitir. Y bueno, pongo por aquí un clip de Joan Laporta, por ejemplo. ¿Por qué, dice él, en su libro que ha publicado hoy, Hemos salvado al Barça,
¿Por qué han salvado, dice él, al Barça? ¿En qué lo han salvado? Esto dice Laporta. Els que volien doncs, dominar-lo, dels que volien doncs, tenir-lo intervingut permanentment, dels que volien tenir-lo sotmès, dels que això forma part del madridisme sociològic, que sempre ha envoltat tot el que és el món del futbol i ens tenien amb el peu al coll quan vam arribar. No podíem pràcticament moure'ns. Con el pie en el cuello tenían al club, como dice Joan Laporta, madridismo sociológico. Es cierto que sale mucho en la conversación en Cataluña Radio. En fin, quien la quiera escuchar, son 52 minutazos de entrevista, que se dice pronto, de Joan Laporta. Y es la realidad, insisto, las elecciones, para mí, ya lo digo en ese confidencial que tenemos en Club TDP, las tiene más que ganada Joan Laporta. Es positivo, como he dicho al principio, como repetiré siempre, que haya elecciones, porque eso también promueve mucho las propuestas de gente que esté en la oposición, que entiende que la gestión no es acorde como la que merece el club. Y de hecho, en el caso de Marcilia, lo digo en el confidencial, hay que mirarse básicamente su página web. El programa lo tiene plasmado en texto, todo al detalle, y es de agradecer que esto esté ocurriendo en estos días en el Barça, al margen del ruido, al margen de toxicidad que llega de un lado y de otro. Es bueno y es necesario que esto ocurra. Dicho esto, si queréis más de elecciones, más de 2 horas en ese confidencial con Roger Binton, que es una voz autorizadísima en todo lo que tiene que ver con Entorno Barça, que, como bien sabéis, es su seudónimo. Él no se llama Roger Binton y no da su cara tampoco nunca. Y de hecho, en muchas entrevistas hasta la voz se modifica. En nuestro caso no ha habido modificación de voz, es su voz, pero la cara no se le puede ver. Y a raíz de la charla, la verdad que te hace pensar en muchas cosas que tienen que ver con la gestión actual del club. Insisto, es una persona que ha escrito en su momento cosas nada buenas, como tocaba también, entiendo, de José María Bartomeu, para que no se diga ya que es que va contra Laporta, que hacía cuando Bartomeu gestionaba. Él lo deja clarísimo en el confidencial y está ahí la hemeroteca. Escribía ya, era crítico, fiscalizaba la gestión de Bartomeu, y ahora con Laporta tiene una opinión que, si queréis escucharla, y esto me encanta porque hago un poquito aquí de vender el producto de Club TDP. Si queréis, lo tenéis ahí. Tenéis un extracto, un avance publicado ya antes de este podcast en nuestro feed, en iVoox, Spotify, de 13 minutos, que os va a decir algo, pero yo os animaría a que os vinierais a Patreon, aunque solo sea para escuchar ese confidencial, y después ya, si queréis, os vais y dejáis de ser mecenas, pero merece mucho la pena escucharlo porque os da un contexto general y también nuestra opinión de este proceso que estamos viviendo. Dicho esto, ahora sí, venga, los puntos TDP. Creo que los 5 no hay casi ni que comentarlos aquí, porque o pensáis que ha habido otro voto al ganador de los 5 puntos, Gerard, Tony, Gus. Creo que no hay ningún tipo de duda, ¿no? No. Pues no. Sin duda. Pues no la ha habido. Cancelo, de hecho, se ha llevado todos los 5 puntos que se han dado, que han sido 15 en total, la gente que ha puntuado en la grada dentro del Club TDP, menos 1, que esos 5 se los dio a Bernal. El resto todos para él, un total de 73 puntos sumados por Cancelo. El segundo, ¿quién ha sido? Aunque creo que tampoco habría dudas. Voy a empezar por Gus. Gus, ¿quién crees que se ha llevado los 3 puntos? Y bueno, para ti, ¿quién serían los 5? Entiendo que para Cancelo también, ¿no? Aquí sí va a haber disputa, porque yo sé quién se llevó los 2 y no estoy de acuerdo. Es decir, los 3 puntos. Ajá. Bueno, es a que mí, mi pregunta es, Gus, ¿qué más? Espera, Gus, espera, porque creo que tú has visto por WhatsApp lo que ha puesto Raúl. Sí. Y eso no son los puntos finales, eso son los puntos de Raúl. Ah, amigo. Vale. Venga, ¿quién tiene los 2 puntos? A ver, No, yo te he preguntado a ti, para ti, ¿quién serían los 3 puntos? No, para mí los 3 puntos son de Frenkie de Jong. Vale. Es decir, no tengo otra opción. Y después vendría, bueno, no voy a ir al otro, pero Frenkie de Jong, ya iba a decir yo, ¿qué más tendría que hacer Frenkie de Jong para que se le den 5 puntos? No lo sé. No es el caso ayer, porque a alguien que ha sido superior a él, no tengo ningún tipo de duda, pero está en un momento de forma espectacular que si fuera cualquier otro jugador llamado de otra manera y quizás probablemente de otra nacionalidad, tuviera 5 puntos más habitualmente. Y es normal, tenemos un amor particular por que sea de España, y lo tengo yo, que soy de Venezuela y es así, y que sea catalán aún más. Es algo que te llena de orgullo que sean esos jugadores que destaquen más. Pero cada vez que pasa el tiempo, más puedo asegurar que si fuera otro su pasaporte, los puntos y la consideración a Frenkie de Jong fuera diferente. Bueno, aquí Gus ha dejado aquí una cosa que puede generar, ya lo intuyo por las caras que veo de Gerard y de Tony sobre todo, algo de debate, sano siempre aquí en Team Barça. Tony, a ver, esto que dice Gus de que si se apellidara de otra forma llevaría más puntos de Jong, ¿tú eso coincides o no?
no me parece que tenga que ver nada ni con la nacionalidad, ni con el apellido, ni con el hecho de ser catalán o ser español o haber nacido en un lugar o en otro. Me parece que Frenkie de Jong lleva muchos años intentando demostrar lo que que está acorde con el salario que tiene y no lo consigue. Y yo siempre me meto con la misma, no hablo de nacionalidades, hablo de salarios. El centrocampista que más cobra del equipo, por lo tanto tiene que ser el centrocampista más desequilibrante. A partir de ahí, para mí Frenkie de Jong hizo un muy buen partido, no son ni mis 3 ni mi punto realmente, pero en otras ocasiones sí que se lo he dado. Yo creo recordar que hasta le he dado los 5 puntos en algún momento. Puede ser. Pero creo que no tiene nada que ver, en este caso discrepo, nada tiene que ver con la nacionalidad, porque no tiene absolutamente nada que ver. No sé si Gerard también quiere aquí dar la suya. Yo sí que coincido un poco con Gus en el sentido de, sabiendo cómo es De Jong, que es un jugador, antes decía, no sé quién lo ha dicho, que creo que ha sido el Tribunero, ¿no? Que es un jugador de consenso. De Jong no lo es. Y sí que creo que si no hubiese venido, que si no fuese su pasado o su contexto, porque al final sí, él tiene el sueldo que tiene, pero no lo pide él ni lo firmó con una pistola en la cabeza. Y si no hubiese salido de la Masía, quizás el día que merece 5 o 3 puntos o el día que hace las cosas bien, recibiría más reconocimiento del que recibe hoy en día Frenkie de Jong. En ese aspecto sí que coincido con Gus, al que le voy a pedir, por favor, que deje salir a ese Raúl Martín que lleva dentro. Ya se lo pedí un día a Tony y hoy le tengo que pedir a Gus que abandone ese Raúl Martín que tiene dentro. Explícame esto porque no lo entiendo. Hombre, porque Raúl Martín es el representante de Frenkie de Jong, como además tiene puesto en su subtítulo dentro de WhatsApp. Representante oficial, ¿eh? Tú también ahora es representante de, aunque siempre ha sido Gus, muy de Jong. Aquí no seamos injustos con Gus, porque Gus lleva defendiendo a De Jong, yo creo que desde que empezamos Team Barça. Nunca ha hablado mal de De Jong, ha valorado lo que él ve o lo que él ve en De Jong, pero crítico con De Jong. Gus, ¿has sido alguna vez tú? Yo tengo un principio activo. Si el jugador es del Barça, no lo voy a criticar. Voy siempre a ver el punto positivo del jugador. Si no ha llegado, si es un fichaje que puede llegar, ya es exjugador, ahí sí soy más libre de opinar. Porque pienso que las críticas constructivas dan más. Y los jugadores, quién sabe si ellos están escuchándonos en algún momento, no lo sabemos. Es decir, o leen nuestros comentarios de Twitter, no lo sabemos. Es decir, todos ellos les llegan las cosas de una forma u otra y es como tirarse un tiro al pie, estar destruyendo a tus propios jugadores. Yo quisiera saber, y aquí voy otra vez, ¿cuál es la fuente que diga que Frenkie de Jong es el mejor pagado de la plantilla? Es decir, hubo una rectificación de casi 20 millones en lo que se decía de Frenkie de Jong a lo que terminó siendo que se aclaró la renovación. ¿Alguien sabe cuánto fue? ¿Cuál es la fuente real? Se llegó a decir que cobraba 33 millones de euros y nunca fue esa cantidad. Y después terminó siendo 18 millones de euros cuando se incluían dentro de esos 18 millones 4 millones que eran del prorrateo aquel de la pandemia. Es decir, hubo mucho ruido alrededor de Frenkie de Jong porque se quería hacer pasta a través de Frenkie de Jong y porque se creía que era un Busi cuando nunca fue fichado porque no es un mediocentro tampoco. Es decir, es eso lo que me altera, así como cuando Rafinha se le descosía y Rafinha 2 temporadas consecutivas haciendo el mejor del equipo y se le criticaba simplemente porque no sabía regatear. Es decir, hay que apreciar a los jugadores por lo que son y por último voy a decir esto. El problema de Frenkie de Jong ha sido que uno, no estaba rodeado con calidad suficiente. Lo mejor que tuvo fue Griezmann y Messi en su momento y fue bastante bueno, me parece a mí. Y segundo, no había tenido un entrenador que supiera potenciar lo que él era. A partir de allí se puede evaluar a Frenkie de Jong a través de un entrenador de calidad como tiene que ser. Porque si recordamos antes, a ver, ¿quién? Quique Setién, Valverde, Koeman, Xavi, lo siento, no es. Xavi lo utilizó como un cartero literal y contaminó mucho lo que era De Jong y el perfil que era. Y en un momento también hablamos de esto y dije, el problema ha sido que es como es holandés, hace lo que le piden que tienen que hacer. No le pide ser más que eso. Está en su sangre y es su perfil. Y eso es lo que Flick ha entendido y le ha ido pidiendo cositas y cositas y cositas y ha sido distinto ahora. Una cosa antes de que Tony... Perdón. Un segundo, Tony, antes de que hables, sobre el tema del salario. Estaba viendo aquí la página de Capology, que es un poco la que más acierta en el tema de salarios de los jugadores. El neto de Jong ahora mismo son 9,1 netos, llegó a tener 20 y pico millones de euros. De la última renovación se ha rebajado, evidentemente, y se ha diferido el salario.
Gana más Pedri a nivel neto, gana 12 y pico, pero que lo que ha ganado ya en 8 años de Jong, bueno, habrá alguno que diga no se lo ha merecido, otro que diga sí, se lo ha merecido. Es cierto que tiene un contratazo y afortunadamente se ha diferido para poder encajar un montón de cosas que tampoco vienen al caso. Tony, ahora sí. Desde luego que lo que mejor tiene Frenkie de Jong es a los defensores de Frenkie de Jong que nunca ven la culpa en él. Siempre ven la culpa en el empedrado, en las cosas que ocurren alrededor de Frenkie de Jong, donde Frenkie de Jong nunca es culpable de nada. Es decir, es que no ha tenido buen entrenador, es que lo he escuchado muchas veces, no es por lo que dice Gus ahora, que es tal cual, pero es que lo he escuchado muchas veces. Frenkie de Jong nunca tiene la culpa de absolutamente nada, ni de ir a la presión o no ir a la presión, de desconectarse de los partidos, de entrar blando, de entrar flojo en la mayoría de las jugadas. Eso no tiene culpa de Jong, tiene culpa de que ha tenido aquí que Setién, a Valverde, a Koeman o a Xavi de entrenador. No estoy nada de acuerdo. Yo creo que a Frenkie de Jong se le tienen que reclamar una serie de cosas como futbolista del FC Barcelona y como uno de los mejores centrocampistas, se supone, que tiene que sacar el equipo adelante. Y para mí, ni ahora ni en los últimos 7 años lo está demostrando. Y esa es mi opinión, sin más, se queda ahí. Sí, no, me encanta porque al final los puntos, para que diga la gente que los puntos no dan juego aquí en Team Barça Podcast, porque es que los puntos pueden llegar a temas como este, abrir el debate de Jong, que viene muy bien también para la gente que esté escuchando esto, si quiere dejar sus comentarios. De Jong, ¿cómo lo ven? Sí, no, que les ha cubierto todas las expectativas que tenían puestas en él esta temporada. Alguno dirá, ha tardado en rendir, porque es cierto que hasta que rinde este año, yo ya lo he dicho muchas veces, con Koeman veo yo al mejor de Jong, no sé si porque el entrenador era holandés, pero ese de Jong que pisa áreas, ese de Jong que conecta bien con Messi, con Griezmann. Joder, yo vi un de Jong ahí que metió bastantes goles, que tenía presencia ofensiva, que yo creo que debería estirarse un poquito más ahí. ¿Qué le pide Flick realmente a De Jong? Que pise área, es que le pide muchas cosas seguramente a De Jong, más a lo mejor de las que puede realmente dar el holandés. Lo hemos visto de mediocentro, le hemos visto llegar pisando área, pero ¿qué debe ser De Jong? Aquí tenemos cada uno una visión y, como dice bien Gerard, no hay consenso con De Jong. Con Pedri sí lo hay, pero es que yo creo que la diferencia es abismal entre lo que es un jugador y otro, pero eso es una opinión también personal mía. Habrá gente que le guste más De Jong, que también puede ser. Pero bueno, no nos liemos más porque al final la gente va a decir, ¿y los puntos qué? Bueno, los puntos, Cancelo 5, los 3 se los ha llevado Bernal, en total 35 puntos para Bernal, que yo creo que se merece los puntitos Bernal. Y hay un, ojo, redoble de tambores, hay un triple empate en ese puntito. O sea que va a haber 3 puntos que repartamos. Y esto va a estar guay porque a ver si aquí adivina el personal, Gerard por ejemplo, quiénes son los que se llevan los 3 puntitos. Ya he dicho, Cancelo 5, Bernal 3, y esos 3 puntos repartidos, ¿cómo los ves tú? A ver, yo voy a decir, no sabía que se podía hacer eso, o hemos jugado a eso, pero yo pensaba, los 3 puntos, ahí hay un empate entre Bernal y De Jong. Yo le daría... Bernal ya es ganador de los 3. Sí, claro. Yo le daría los 3, los repartiría y luego el 1 se lo daría a Joan García porque hizo ayer un par de intervenciones buenas con 0-0 y con 1-0 que salvaron al Barça. A partir de aquí, como Bernal ya tiene los 3, imagino o creo que Frenkie va a ser uno de los que tiene un punto. Otro va a ser la típica del que ha metido un gol tiene punto, o sea que Fermín tiene un punto. Y el otro, estoy dudando, pero voy a decir Eric, aunque creo que puede ser Gerard Martín. Bueno, son muchos nombres, son 3. Se llevan 6 puntos cada uno en total, ¿vale? Tony, ¿tú quiénes crees que son los que se llevan ese? Yo te doy mi voto, no puedo hacer la quiniela, pero te doy mi voto, que es Gerard Martín. Vale. Y mi punto es para Gerard Martín. Vale. Y Gus, ¿tú te mojarías para intentar acertar quiénes son los 3 que están empatados ahí en el punto? Frenkie, Eric y Fermín, sí. Pues habéis acertado, creo, Frenkie, tú y Gerard, pero los otros 2 son Gerard Martín y, ojo, Lamine Yamal, Y no es por abrir aquí el melón de Lamine Yamal, porque salió del partido un poquito enfadado y se quiere generar aquí una polémica que yo creo que no la hay. Lamine es cierto que no le gusta que lo cambien, no es una novedad tampoco. Ya ha ocurrido otras veces que lo han cambiado, ha sido con mala cara, enfadado al banquillo. Esto, ya digo, cuestión de gustos, y hay gente que lo ve bien. Yo lo veo como una circunstancia del juego y de un tipo competitivo como es él, que está en Ramadán, no lo olvidemos, y a esa hora todavía no había comido. A lo mejor también eso condiciona el carácter, no lo sé, aunque sí lo sé porque yo también estoy haciendo el Ramadán, aunque la gente no se lo crea. Gerard, ¿qué quieres apuntar sobre esto?
Que Lewandowski cuando salió tampoco parecía la persona más feliz del mundo. Tampoco. Y creo que hasta cierto punto, cuando un jugador toca pocos balones o lo que intenta no le acaba de salir y es un tipo competidor y lo cambian, lo más normal es que esté enfadado. Sí. ¿Cuándo es normal que un futbolista salga contento? Sonriendo. Pues cuando ha metido un hat-trick y le ha salido todo y el estadio entero lo ovaciona aunque juegue en el campo rival. Entonces ahí sí que entiendo que el jugador pueda salir contento. Si yo me hubiera tirado media hora pegando sprints y me cambian, yo la persona más feliz del mundo, pero entiendo que un futbolista de primera división, competidor nato, no esté contento cuando lo cambian. Sí, no, y la mía digo, con el Ramadán, que se ve una imagen por ahí de una pausa para hidratación y la mí no bebe porque está, como digo, en el Ramadán. Y ahora los partidos siguientes son a la misma hora, los de Liga, 4 y cuarto y 4 y cuarto. Sí, esto es tremendo. Que ya también es mala suerte, por decirlo de alguna forma, que los partidos sean ante el Athletic Club en San Mamés y el siguiente... No recuerdo contra quién es, si me lo podéis mirar en el calendario, el siguiente partido de Liga que también es a las 4 y cuarto, ya horario confirmado, después del Villarreal viene, como digo, Athletic Club y después Barça-Sevilla, cierto es, el día de las elecciones, si finalmente se juega el día 15, que está por ver si el partido de Champions de octavos de final de vuelta es el miércoles, también 4 y cuarto. Sevilla y Rayo. Pero los que son confirmados ya de horario son 4 y cuarto, Athletic y Sevilla. Que tiene, ya digo, insisto, casualidad la cosa para que Lamine, que está en Ramadán, pues tenga que jugar a esa hora cuando no ha ingerido ningún tipo de líquido ni de alimento. Yo a Lamine no lo vería para ese punto, pero bueno, ha habido gente que considera que merecía un punto. Por lo tanto, ¿cómo queda la historia? Con estos puntos ya repartidos, con los 3 que tenemos que dar 1, 1 y 1. Bueno, pues Lamine con 64, porque sigue la cabeza destacadísimo, 42 tiene Pedri en segundo lugar. Con los 3, Bernal se pone, que da un saltito y empata ahora a 6 con Koundé y Lewandowski, y Cancelo con estos 5, lo que son las cosas de los puntos también, el lado perverso de los puntos. Cancelo con estos primeros puntos que suma, que son 5, empata ahora mismo con Chesney, ojo, y con Cubarsí. Cubarsí que lleva 5 puntos, los mismos que Cancelo. Wow. Con la temporada que está haciendo Cubarsí. Pero bueno, es lo que decimos de los defensores, ¿no? Lo injusto que somos con los defensores a la hora de puntuar. Nos llenan mucho los ojos centrocampo hacia arriba y los defensas como que... Yo lo he intentado hacer, he hecho aquí un alegato siempre en favor de puntuar a centrales, pero entiendo que al final la gente tira para donde tira. Joan García no ha se llevado ni un punto en esta ocasión en Club TDP. Y leo por aquí algún que otro comentario, por ejemplo, Marco Terán dice: hoy buen partido, buen desempeño, buen juego. Aún hay mucho que corregir en presión y en defensa. El Levante tuvo un par de ocasiones peligrosas al inicio, pero en líneas generales buen encuentro. Recuperamos la punta y eso es lo más importante. Daniel Torres, partido en el cual el rival no ha exigido demasiado en defensa, pero en la primera ahí ha estado Joan García. Cancelo 5, buena su aportación en la faceta ofensiva en la primera parte. Bernal 3, sin Pedri, debe estar al lado de De Jong para marcar pauta del juego. Y Gerard Martín 1 punto, como hacía aquí también el bueno de Tony. Otro partido bueno en defensa y con ocasiones para marcar. No lo hará excelente, pero casi siempre cumple. Y un último comentario por aquí, Raúl Tomás, el amigo Raúl KTJ. Partido plácido que ya tocaba. Levante es de lo más flojito, ya sabíamos, pero bien el equipo pese al descanso de algún titular. Bien el equipo en general, mejoría en presión y defensa y portería a 0. Liderato de nuevo. Bueno, pues dicho esto, si no querías aportar alguna cosa más, yo despido por aquí a Gerard y a Gus, que Gerard quiere apuntar una cosa. Venga, Gerard. Estaba buscando, pero bueno, ayer el Barça acabó con todos los jugadores de campo, porque cuando estaba Gerard Martín no se cumplía, lo escuché en la radio y lo digo hoy, pero todos los jugadores de campo que acabaron el partido del Barça ayer han contribuido con gol o asistencia esta temporada. Solo faltaba, digamos, Cancelo, que ayer se estrenó. Pina, pues es un pedazo de dato, ¿eh? Bueno, pues Gerard, Gus, os despido, esperando veros próximamente y nada, que la paséis bien, ¿vale? Igualmente, un saludo. Chao, saludos, un abrazo a los dos, a los tres, chao. Bueno, Gerard y Gus que se marchan y me quedo por aquí porque sí, Tony no se va porque tenemos que abrir, sí, ya se ha convertido en tradición, no vamos a perder las tradiciones que tanto nos gustan como es abrir aquí el retrovisor. El retrovisor de Tony Martínez.
cierto que los programas ya se han vuelto canónicos casi, ¿no? Con el tema de hacemos los puntitos y llega el retrovisor, pero es que nos gusta conocer a los rivales del Barça. El Levante ya lo avisamos, como avisamos del Girona, el peligro que tenía. Dijimos que el Levante era un rival flojito, ha cumplido el Levante con lo que decía Tony. Y ahora viene, Tony, el Villarreal, que si bien es cierto, no hace mucho nos enfrentamos a ellos, no es un rival que tampoco esté para tirar cohetes, pero ¿hay que temer un poquito de este Villarreal o no? Bueno, tercero en Liga. Me gusta eso que dices de que no es un rival como para tirar cohetes, que no está en el mejor momento el Villarreal, pero es que no es así. Es que el Villarreal ha hecho una Champions horrible, pero va tercero en Liga por delante del Atlético de Madrid. Es un equipo que ha perdido muy poquitos partidos. Ha perdido contra el Betis, ha perdido, o sea, saliendo de casa, ha perdido contra el Betis, ha perdido contra el Getafe en el Coliseo y ha perdido contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid. No ha perdido más. Claro, ha perdido contra los grandes. Correcto, ha perdido contra Atlético de Madrid y Real Madrid, que eso es un poquito el debe que tiene el equipo de Marcelino, que le está costando muchísimo ganar a los grandes y por eso el ridículo que ha hecho en Champions, porque equipos que le plantan cara, pues le está costando un poquito más, a pesar de que tiene una plantilla fantástica. La verdad que si lo miras jugador por jugador, tiene una gran plantilla el Villarreal. Es que insisto, hace poco hablábamos en profundidad del Villarreal, pero estamos a días de que se juegue otro partido más contra el submarino amarillo, que a ver cómo juega. El dibujo. 4-4-2, bastante clásico, con dos mediocentros fuertes que son Comesaña y Pape que la otra vez me parece que no pudo jugar contra el Barça, Pape Gueye, no sé si estaba lesionado o no sé qué tenía, sí. Y luego gente arriba con mucha velocidad, como Mitaucache, como Buchanan y demás, Micautache, perdón, lo digo bien, y jugadores con un enorme pie como Moleiro, y como jugadores así de ese estilo que realmente que tienen muchísima calidad y mucha velocidad. Es un equipo peligroso, pero juegan con ese 4-4-2. Puntos fuertes y débiles. Para mí uno de los puntos fuertes del Villarreal es el propio Marcelino, cómo trabaja sus equipos. Realmente les sacará más o menos partido, ganará más o menos títulos, pero tiene una capacidad de hacer que sus equipos jueguen a lo que él quiere, que lo hace realmente peligroso. El equilibrio que hablábamos antes entre velocidad y pie, yo creo que es uno de los puntos fuertes ese que tiene el equipo. En cuanto a débiles, no llega o va a llegar muy justito que no va a poder jugar, o creo que no va a jugar, es Gerard Moreno, que tiene ese perfil tipo Griezmann en el Atlético de Madrid, que tanto daño le hace al Barça siempre, ese tipo jugador que descarga y que viene a segunda línea sale de la delantera, saca los centrales de sitio y que tiene tan buen pie y tanto daño le hace al Barça con tanto espacio en defensa. Y además tampoco llevan Juan Foyt, que tiene lesión de larga duración, y Rafa Marín llega tocado, que es el tercer central del equipo, por lo tanto llega bastante justito el equipo de Marcelino. Y como bien decía Tony, no jugó Pape Gueye en el partido de la primera vuelta, que fue el 21 de diciembre, porque estaba en la Copa África, partido que gana, como bien sabéis, el Barça 0-2, se queda Villarreal con un jugador menos, con Renato Veiga expulsado en el 39. Bueno, esos son los puntos fuertes y débiles, y ahora toca... La estrella. Moleiro, su Pedri. El Pedri del Villarreal, el mejor jugador del equipo. Lo que pasa es que le quedan un poquito grandes, le está quedando un poquito grande esta temporada con el Villarreal. Esos partidos difíciles, esos partidos contra rivales fuertes, le están quedando un pelín grande. Yo creo que está verde aún, pero Moleiro es un jugador donde, bueno, dentro de 3 años, 2 años, va a ser estrella nacional seguro, por lo menos estrella nacional segurísimo. Me gusta mucho Moleiro y sonó para el Barça, ¿eh? Recuerdo que aquí hablamos en su momento, pedimos un informe, recuerdo que fue también al amigo que nos dio el informe o nos mandó el informe que él hizo del Juventud Laguna donde jugaba Pedri en edad cadete, y nos dio ese informe de Pedri y él fue el quien nos comentó que Moleiro, las condiciones que tenía, y hubiera sido un fichajazo para el Barça, pero tampoco caben todos, no es cuestión ahora de fichar a todo el mundo que destaca, aunque sea mínimamente en Las Palmas en segunda división. Y eso por un lado, nos queda... El pronóstico de Kick-Tip. Que aquí dijiste, creo, ¿puede ser que dijeras 3-0 contra el Levante o me estoy equivocando? Es posible, es que no me lo apunto, pero me lo tengo que empezar a apuntar. Pero bueno, tengo que entrar a Kick-Tip directamente y ponerlo, porque no lo pongo. Claro. Pero sí, tengo que ponerlo directamente allí. ¿Cuánto? Voy a poner un 4-0.
Mira lo que te digo, vale. me vengo un poquito arriba. Bastante arriba, sí. 4-0. Además es lo que necesitamos para remontar al Atlético de Madrid y es como vamos a poner ya el resultado ahí en el estadio. Yo intuyo, no sé por qué, intuyo rotaciones, pensando en ese partido contra el Atlético de Madrid, a pocos días después, partido en el que necesitas a todos a tope. Vamos a ver, contra Villarreal hay que ganar igualmente, también habrá que a ver qué hace el Real Madrid, que creo que juega antes del Barça. Eso iba a mirar, no, Míralo, el Madrid míralo. juega después, juega el lunes. Vale, pues metemos presión. Yo creo que por ahí no va a haber rotaciones. Venga, porque el Madrid juega el lunes metemos y presión. creo que hay que sacar los 3 puntos. Bueno, pues Tony, ya está. Con esto podemos cerrar tu participación, otra más, aquí en el programa. Y nada, te veo ya en el siguiente contenido, ¿vale? Venga, hecho, un abrazo. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Epi, de 3, adentro. Bueno, pues cerramos el retrovisor y nos metemos ya de lleno con la sintonía del triple de Epi, porque sí, tenemos que hablar también de baloncesto en este 6x26. Venimos de un fin de semana que sinceramente se me olvidó hacer la previa en el último programa de esta Copa del Rey, que ya se ha celebrado, que ha ganado, como bien sabéis, el Baskonia ante el Madrid en la final. Y el Barça, que cayó ante ese Baskonia en semifinales, pasó un poquito más que lo que ocurrió la temporada pasada, llegó hasta semifinales, el anterior quedó eliminado en cuartos de final en esta ocasión, ganó el Murcia, pero ante el Baskonia el equipo de Xavi Pascual no pudo. Y el Madrid, como digo, jugó la final contra Baskonia, ganó Baskonia, ya eso es lo de menos, esta final celebrada en Valencia. Tenemos que hablar del Barça, otra vez, el equipo de Xavi Pascual, que está fundido en lo físico, ahora lo escucharemos en la voz del mismo Xavi Pascual. Pero a quien escuchamos antes es al bueno de Marc del Río, que viene prácticamente directo desde Valencia. Marc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes. Pues sí, no ha dado tiempo casi ni de abrir la maleta, pero bueno, ya estamos por casa después de 4 días allí en Valencia, más toda la previa, que no fue poca, pero 4 días de mucho curro y disfrutando de baloncesto, sí. Sí, un disfrute, porque además el ambientazo en Valencia fue espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que lo hablamos con periodistas, que el Roig Arena ahora mismo ya no estamos hablando del mejor pabellón de España, y casi ni de los mejores de Europa. Es un pabellón, una instalación que han construido que se va a competir directamente con instalaciones como la que tienen los Brooklyn Nets, por ejemplo, el Barclays Center allí en Nueva York, que es un pabellón modernísimo, con la mejor tecnología, se ve desde donde te sientes, se ve bien, un poquito más alto, obviamente, si estás en la grada arriba, pero bueno, la verdad que es una instalación maravillosa y nada, mira, el hecho de que la ACB no haya tardado ni un año en hacer la Copa allí. Y el Barça que, como ya he dicho, bueno, ahora lo escucharemos con Xavi Pascual porque hace un análisis bastante crudo de lo que fue el partido, sobre todo ante Baskonia. Al Murcia, como ya hemos comentado, le ganó el equipo azulgrana, pero Xavi Pascual, después del partido, decía esto de cómo analizaba él la derrota ante el Baskonia, que finalmente fue el campeón de esta Copa. Francament dolent, un partit que teníem per guanyar i si fem 67 punts normalment perdrem. Si et quedes amb 9 punts a l'últim quart, en un quart normal hauríem d'haver guanyat el partit, però no hem sabut fer-ho. Hem anat de contraatac, hem tirat sols de contraatac, hem anat en penetració, hem tingut moltes situacions per anotar, però no hem sigut capaços d'anotar, després hem perdut pilotes tontes, masses, una darrere l'altra, ens hem quedat una mica sense físic, una vegada més, una mica tot, però en comptes de tenir una miqueta més de calma, pues, no ho hem sabut fer. Arribàvem molt justets aquí i s'ha demostrat. La situació de la Copa, a més a més, jugant en 24 hores ens penalitza molt i ha anat junt, no? Una miqueta físicament hem arribat pitjor, malgrat que hem intentat aguantar i rotar el més que hem pogut, però i mantenir el partit per nosaltres i en el tram final hem estat molt fallons, ens ha faltat una mica de tot. Una mica de todo, un poco de todo le falló al equipo en ese partido ante Baskonia, sobre todo lo del cansancio físico que le penaliza mucho al equipo jugar 24 horas después el encuentro de semifinales. Según tú, Marc, ¿qué le falló, qué le ha fallado al Barça en esta Copa del Rey? A Baskonia, en teoría, imagínate, ¿no? Si al Barça le perjudicaba jugar 24 horas después, imagínate a Baskonia jugar 24 horas después de su partido de cuartos contra jugar su partido de cuartos, 24 horas después jugar contra el Barça y 24 horas después jugar la final de Copa y ganarla, ¿no? Bueno, realmente
fíjate, ¿no? Que en algún artículo un poco de resaca de la Copa, el partido en concreto del Barça-Baskonia es un partido que le hemos visto al Barça hace 1, 2 o 3 semanas, y es al final un partido que el Barça, pues por esa calidad de plantilla, es capaz de jugar buenos cuartos en los que el talento aparece, en los que si hay un poquito de piernas, sobre todo al principio, pues bueno, se puede practicar una buena defensa y tal, pero lo que le está pasando a este equipo es que esas pocas piernas que hay ahora mismo llegan prácticamente fundidas al último cuarto, y es lo que le pasó al equipo azulgrana ante Baskonia. Fue la constatación de que el fondo de armario de la plantilla es el que es decir, hay jugadores que después de que Xavi Pascual ya lleve aquí camino de los 3 meses, no le convencen para los momentos importantes de la temporada. Juan y Marcos se va de la Copa del Rey sin haber jugado un solo segundo, Yusuf Afol el segundo partido tampoco jugó, y es esa constatación un poco la consecuencia de esa decisión del Barça como club, ya no de la sección de baloncesto, de no acometer ningún fichaje para el equipo, obviamente, más allá de ese cambio que se hizo en el banquillo, pero es la consecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, el propio Baskonia, ¿no? Ha sido un equipo que durante este inicio de temporada, o esta primera mitad de temporada más bien, ha ido teniendo algunas dificultades en su plantilla con algunas lesiones, y un tal Eugene Omoruyi, Juanma, que te dejará así el nombre un poco raro, pero que es un jugador que empezó la temporada jugando en Dubái, pero no en el Dubái de la Euroliga, sino en la Liga de Dubái, y ahora pues que ha venido a Baskonia y que ayer pues casi fue el MVP de la final, ¿no? Entonces se junta un poquito todo eso, ¿no? Ese desgaste que ya lleva el equipo, y el hecho de que el coche está en reserva y no estamos parando en la gasolinera a repostar. Es que yo veo muchas lecturas, ¿no? Sobre todo en redes sociales, gente que dice que es una derrota digna, que no es como perder el pasado año como se perdió en la Copa en cuartos de final, pero bueno, al final no deja de ser, Mar, otra decepción más, porque se van sumando una tras otra, no es un batacazo de dimensiones históricas, pero no deja de ser otra oportunidad perdida. Sí, al final ¿cómo te lo diría? ¿No? Al final cuando hay tanta gente pendiente de las palabras que utilizas, hay que medir las palabras. Y obviamente que el Barça pierda en semifinales contra Baskonia tal y como perdió, ni mucho menos es un fracaso, y no pienso que sea un fracaso. Seguramente estamos hablando de un batacazo, y ojo, que no me sirve el tema de que no se perdió contra el campeón. No me sirve, porque yo me centro en ese Barça-Baskonia, no me centro en el partido que tuvo Baskonia ante el Real Madrid y ese último cuarto brillante. Pero desde luego es terriblemente decepcionante, en el sentido de que el Barça había tenido bastante suerte en el sorteo, quedando en el lado del cuadro en el que más o menos el camino hacia la final era, vamos a decir, factible, pero luego, claro, el problema es que aquí, claro, no se le pueden echar a Pascual la culpa de cosas del pasado, Oye, si hay algún partido en el que hay alguna decisión, ¿no?, que se crea que desde el banquillo pues no ha sido correcta, esto por supuesto que se puede comentar, pero a Pascual no le podemos culpar de los 2 años que lleva el Barça sin ganar ningún título, pero Pascual, viniendo al Barça, es consciente de que llueve sobre mojado, y no ganar esta Copa, por una parte te hace pensar que has desaprovechado la gran oportunidad de acabar con esta sequía de títulos y ganar el título más factible, con 3 partidos en 3 días, con una exigencia máxima, pero que Baskonia lo ha conseguido. Y es ese tema, es el título más factible, porque tú ves, Juanma, cómo está la Liga ACB y tú ves cómo está la Euroliga, y yo no te digo, que yo no voy a decir aquí, porque no lo pienso, que el Barça no va a ganar la Euroliga y no va a ganar la ACB. Pero uno ve cómo están los rivales, uno ve cómo los rivales, si hay problemas de lesiones, se han ido moviendo durante toda la temporada, y lo que sí que puedo decir ahora es que a día de hoy y después de esta Copa, imaginar que el Barça en un playoff al mejor de 5 partidos en Euroliga contra un Panathinaikos o un Olympiacos, o en un playoff de ACB al mejor de 5 partidos contra el Real Madrid o contra el Valencia Basket,
con este desgaste que va teniendo el equipo y el hecho de no reforzar la plantilla, a día de hoy, estamos hablando de algo prácticamente imposible y nos estaríamos yendo a terrenos de ilusión y de fe más que de realismo. Pues serían, si eso acaba como tú dices, serían 3 temporadas en blanco. Por eso a mí me sorprende, digo todo esto sin ser yo, como ya he dicho muchas veces, seguidor de la sección. Aquí yo tengo que ser honesto con la gente, no la sigo como la sigue Mar del Río. Sigo a todo el club en la medida de lo posible y lo que me da la vida. Pero la sensación que me da a mí al final es que Xavi Pascual ha hecho un esfuerzo para venir al club, para ayudar al club, y que también lo noto un tanto como... no sé si frustrado, porque al final se da cuenta de que lo que hay es lo que hay, no puede sacar más, pero claro, Xavi Pascual, como ambicioso que es, como ganador que es, va a exigir, Mar, de cara al próximo año, que la cosa cambie a nivel de esfuerzos, de inversión o de mil historias, ¿no? Sí, a ver, al final, cuando... y ya está pasando, de hecho, hoy el primer lunes después de la Copa, el día después de la Copa, cuando equipos como Barça o Madrid, digamos que no consiguen el título, siempre tienden a aparecer nombres, ¿no? Rumores. También es verdad que a nivel de representantes, que varios de los mejores de Europa han estado en Valencia estos días, pero empiezan a salir los primeros nombres de cara a la siguiente temporada. Y lo que está saliendo de cara al Barça, que luego si quieres lo hablamos, bueno, son nombres que a mí me gusta particularmente como ¿no? Se está pensando en poder reforzar la posición de uno, ¿no? Por ejemplo. Pero dicho eso, yo hay una cosa que esto a lo mejor Pascual lo explicará en sus memorias dentro de unos años, que es que yo no estoy acabando de entender lo que venía pasando hace unas semanas, ¿no? Es decir, a Xavi Pascual, y esto es dentro de una lógica, se le dice cuando se le ficha para sustituir a Joan Peñarroya, oye Xavi, hay jugadores aquí que directamente, como Miles Norris, no han jugado ni en la ACB ni un solo día, la plantilla es más o menos nueva, vamos a probar un poco la plantilla, a ver qué te parece este base que no ha jugado tanto, a ver este pivot qué te parece, a ver si podemos reactivar jugadores, a ver tú aquí un poco lo que remenas, y oye, luego, cuando la situación económica mejore un poco hacia enero y tal, en el que el club confiaba en estar en aquella famosa norma del 1-1, miramos a ver si se puede apuntalar algo, que seguramente sí que se podrá apuntalar. Y claro, ¿qué ha pasado? Que el Barça ha ido a la Copa, y ya estamos en tiempos de mediados de febrero, y esta semana se acaba ya el plazo para poder inscribir jugadores Euroliga que vengan de competiciones que no es la Euroliga, ¿no? Algún jugador cortado de NBA o algún jugador que estuviese por aquí en un equipo de media tabla de ACB, por decirte algo, y no han llegado esos refuerzos. Entonces, el discurso de Pascual 2 semanas antes de la Copa era un discurso muy preocupante, un discurso diciendo que estaba todo destrozado, que aquí no se podía crecer, y es un discurso que yo creo que dejaba y que plasmaba una realidad, que es que se estaba viendo un desgaste de Pascual que seguramente estaba llegando antes de lo previsto. Es verdad que Pascual ha rebajado un poco el tono, pero pese a que ha rebajado un poco el tono, es lo que te decía al inicio de la intervención, Juanma. El partido de Baskonia lo vimos en Murcia, el partido de ACB de principios de febrero. Se puede rebajar un poco el tono, pero sin fichajes no se pueden hacer milagros. Y oye, la temporada que viene, si hay un equipazo, ya hablaremos de ese equipazo la temporada que viene. Pero claro, estamos hablando de que un club como el Barça va camino de 3 años en blanco. Sí, sí. Y va camino un poco por ciertas decisiones que se tomaron en su día, que no es que esto haya, no, es que había un equipo campeón, había un equipo que venía de jugar 3 Final Fours de la Euroliga seguidas, que venía de ganar la ACB, que venía de ganar 2 copas en 3 años, y todo eso se cambió. Visto así es duro el análisis, pero es realista lo que está haciendo Mar del Río aquí, y no es por ser críticos más en exceso de lo que ya se puede hacer aquí, pero al final también Mar lo hace desde el punto de vista de alguien que sigue a la sección día tras día desde hace mucho tiempo. A mí me sorprende, volviendo a la entrevista de Joan Laporta hoy en Cataluña Radio, de que no ha habido ni una sola mención a secciones, ¿no? Yo a lo mejor esperaba que después de un fin de semana donde el equipo de baloncesto no ha ganado un título, que hubiera alguna pregunta
pregunta o alguna intervención, porque no le han preguntado básicamente a Joan Laporta sobre la sección de baloncesto, solo ha sido fútbol y a veces digo, he hecho en falta un poco de eso. Incluso te diría también, no sé cómo lo ves tú, esto ya entrando en clave electoralista, ¿no? Que tampoco veo yo en la oposición, en FON, en Ciria o en Vilajoana, menciones al baloncesto. Sí veo lo del Palau Blaugrana que ofrece Víctor Font y demás, pero una visión global de lo que le pasa al baloncesto, a la sección, veo que como que se está dejando bastante de lado. No sé si esperando a que pasen el corte de firmas o no, y ya empezar campaña y hacerlo ahí, pero yo he hecho en falta algo más de visión crítica como la que tú haces. Yo esa es la duda que tengo, Juanma. O sea, a mí me están faltando de la oposición, me están faltando nombres que podrían venir aquí a sumar al baloncesto. Pero, mira, tengo la sensación que, ¿cómo lo diría realmente para lo que pienso? Tengo la sensación de que Laporta, antes de destituir a Joan Peñarroya, con ese descontento que había en el abonado del Palau, al final no hay que menospreciar el hecho de que hay 5.000, 6.000 socios abonados al Palau para seguir el equipo de baloncesto. Y nos movemos muchas veces en muchas encuestas de medios, en lo que se dice en redes sociales, pero una bolsa de 5.000, 6.000 votos en unas elecciones del Barça pueden decidir las elecciones. Y eso, la gente a lo mejor un poco, ¿no? que desde fuera, que diga, ostras, pero si en Twitter dicen que Laporta va a arrasar, luego que si en otra red social, que si Ciria. Pero la gente tiene que saber eso, ¿no? Que pueden haber cosas, más allá de que la pelotita entre en el fútbol o no, que digamos que es lo básico, ¿no? Normalmente que suele primar. Entonces, Laporta tomó esa decisión del cambio de entrenador y digamos que un poco en clave electoral. Nadie le podrá decir o nadie le podrá achacar cierto inmovilismo porque dirá, oye, el equipo estaba mal, pedían la destitución de mi amigo Cubells y yo he cambiado el equipo, yo he traído a Xavi Pascual y bueno, ya ha habido un cambio. Pero a mí me deja frío, Juanma, porque, o sea, yo encantadísimo con la llegada de Xavi Pascual y el primer mes aquí todos alucinábamos y los periodistas que seguimos la actualidad diaria del equipo de básquet estábamos hasta incluso sobrepasados de decir, pero ¿cómo puede ser que hace 2 semanas estuviésemos en Girona explicando las miserias de este equipo y ahora este equipo está ganando a cualquiera? Pero eso llega, pues bueno, va pasando el tiempo, va habiendo ese desgaste y no han habido refuerzos. Se suele preguntar más sobre el fútbol y otros aspectos que están saliendo en esta precampaña. Bueno, es yo creo que es un poco el reflejo, fíjate, ¿no? Ese interés que tú decías del básquet, es el reflejo de ese Palau Blaugrana que en las elecciones de 2015, las que gana Bartomeu, yo creo que ahí ya se hablaba de la necesidad del Palau, no sé qué, siempre es un tema, ¿no? Que está en campaña, que sí, que hay que hacerlo, que el Palau actual es una vergüenza y estamos en 2026 y yo tengo mis dudas, fíjate, yo tengo mis dudas de que en el próximo mandato, una vez que concluya el próximo mandato, sea de quien sea, esa instalación esté construida. Bueno, pues lo que toca ahora es que hasta el 22 de marzo, pocos días después, por cierto, de las elecciones a la presidencia del Barça, hay un Barça-Real Madrid, pero en Liga Endesa, pero hasta eso habrá 6 partidos del Barça de baloncesto y 5 de los 6 serán fuera de casa. O sea que, ojito con el calendario que viene ahora, porque después de un batacazo, una decepción como esta de la Copa, el calendario no se pone sencillo y las pilas están muy gastadas, como ya hemos comentado, así que... Sí. Vamos a ver, Mar, cómo va todo esto. Yo espero que la temporada acabe bien, pero es lógico y comprensible que los que sigan a la sección como Mar sean pesimistas, porque el bajón del equipo ha sido el que es y físicamente, por la falta de fichajes posiblemente, como dice Mar, está cogido con pinzas. Así que, Mar, yo te voy a dejar ya marchar y descansar, que bastante he abusado de ti. Y nada, te seguiré molestando cuando la cosa a lo mejor mejore un poquito, ¿no? Con este aluvión de partidos fuera de casa, que está complicado. Esperemos que sí que mejore, Juanma. Si no mejora mucho, moléstame igual y llámame. Y bueno, un poco esa sensación, ¿no? De que la Copa tenía que traer algún estímulo, algo que ilusionase a la gente de cara a esta segunda mitad de temporada.
no ha sido así, pero bueno, vamos a tocar madera y después de estas ventanas FIBA que vienen, vamos a ver si el equipo recupera un poquito de energía. Un abrazo, Marc. Un abrazo. Bueno, pues Marc del Río que se va, yo también que me voy a ir marchando para poner el cierre a este 6x26 de Team Barça Podcast, esperando a ver si la cosa mejora en el básquet, porque está siendo una temporada muy montaña rusa, con un comienzo que venía ya de la temporada anterior malo, después ese mes espectacular que decía Marc del Río con la llegada de Xavi Pascual y ahora otra vez bajada con esta Copa del Rey que deja una sensación un tanto extraña, un depósito de gasolina, como ya habéis escuchado, casi vacío. Vamos a ver cómo termina todo. El Barça de Hansi Flick, lo ya dicho, contra el Villarreal el próximo fin de semana, después el partido contra el Atlético de Madrid y lo que pase ahí en esa vuelta de semifinales de la Copa del Rey, si hay remontada o no. Lo contaremos en el programa semanal que será después de ese encuentro de Copa. No haremos el lunes, sino que esperaremos, como hemos hecho últimamente, al partido entre semana para comentarlo todo y a lo mejor con algún invitado de alguna sección que tenemos pendiente también traer, que hace tiempo que no hablamos con algún protagonista del fútbol sala o del hockey o del balonmano. Veremos si nos ceden a alguna jugadora del femenino, que también estamos ahí, llevamos tiempo persiguiendo alguna entrevista, pero bueno, esto es lo que tiene un podcast humilde como este. Y poco más, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por querernos y con todo lo que respecta al tema de elecciones, lo ya dicho, si queréis alguna opinión más del servidor y de la gente que rodea a Team Barça, lo tenéis en ese confidencial en Club TVP en Patreon, si queréis haceros mecenas. Y si no, seguiremos pendiente de todo lo que ocurre alrededor, con un ruido inmenso en todo lo que respecta a las elecciones. Y ese próximo día, creo que es 5 de marzo o 2 de marzo, creo que es 2 de marzo, sí, cuando veremos si pasan el corte de firmas los precandidatos que ahí están buscando obtener las 2.337 que hacen falta para pasar a ese corte. Gracias por estar ahí, de verdad, gracias por escucharnos, por apoyarnos, por querernos. Nos vemos en el siguiente contenido, amigos y amigas, y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,